Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por esta adoración. La ponemos delante de Él en agradecimiento por ser tan bueno con nosotros, por manifestarse de una manera especial. Te damos gracias, Señor. Bendecimos el mensaje del púlpito el día de hoy. Gracias, mi Dios, porque traerás respuesta a nuestras vidas, a cada uno, Señor, porque tú eres el que conoces lo más profundo de nuestros corazones. Permite que a través de este mensaje nosotros podamos, Señor, enraizarlo en nuestro corazón, poder disfrutarlo y vivirlo día a día en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por la vida de nuestro pastor, que es el mensajero que traerá ese mensaje de parte tuya, Señor. Sé tú dando respuesta a cada uno conforme a tu voluntad. Gracias por aquellos que nos sintonizan desde México. Saludamos a los hermanos que están en México y nos acaban de escribir. Igual en Chile, en Estados Unidos. A la gente de Santa Teresa del Tuy, acá en Venezuela, en Caujarito. Muchos saludos a cada uno de ustedes, confiando que el mensaje de hoy traerá respuesta a sus vidas, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro pastor en la mañana de hoy. Sí, gloria a Dios. Saludos a todos, bendiciones a todos los que nos sintonizan en esta hora. Estamos en vivo y en directo a través de todas las plataformas digitales que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Nuestro canal Reforma TV, a través también de el canal Edificando por la Palabra en YouTube, la plataforma de Facebook, a través de la cuenta de Iglesia Camino al Cielo, Prophet Bud Light, y por Radio Tiempo 1200 AM estamos transmitiendo en vivo en esta mañana nuestro servicio. Voy a invitarles a todos, por favor, a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Jesús en la versión de Juan. Rápidamente vamos a aprovechar el tiempo. Hoy nos está visitando en la iglesia uno de los directores de Gedeones Internacionales en Venezuela, director regional, junto con su esposa, y estamos hoy agradecidos de nuestro Dios. Después del mensaje ellos van a tener una participación de presentación de lo que es el trabajo que hacen los Gedeones. Usted sabe que cada año ellos están visitando las iglesias con el fin de que la congregación conozca este trabajo que hacen los Gedeones Internacionales, y también, por supuesto, reclutar a personas que tengan el perfil para ser parte de este ministerio. Ustedes puedan escuchar testimonios tan maravillosos de lo que Dios hace cuando una persona ha recibido un Nuevo Testamento, ya sea en un hotel, en un hospital, ya sea porque son funcionarios, porque están en una escuela, y para nosotros es una bendición. Entonces, por favor, todos rápidamente, ocupando nuestros lugares. El título del mensaje: hambre y sed. Repito, el título del mensaje: hambre y sed. Juan capítulo 6, verso 35, dice la palabra de nuestro Dios, la cual leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Óigame, desde hace muchos años, muchos,
Inclusive me atrevería a decir que desde tiempos antiguos los seres humanos han buscado cómo saciar o cubrir lo que nosotros conocemos como las necesidades físicas, las necesidades materiales, y muy poco saciar las necesidades espirituales. La condición del ser humano en general los hace pensar y actuar de manera que puedan vivir solo para recibir las necesidades de alimentación, de vestir. Para la mayoría de los seres humanos pareciera que lo demás no importa. En los tiempos en que los judíos estuvieron cautivos en Egipto, y estamos hablando cronológicamente hace más de 4000 años, enseña la Biblia que estuvieron 400 años en cautiverio. ¿Producto de qué? Producto de haber perdido por completo el enfoque de lo que fue la razón por la que Dios llevó a uno de los remanentes de la Biblia, como José. Dios lleva a José a Egipto y lo constituye gobernador de lo que era el imperio mundial de la época. Lamentablemente el pueblo de Israel, cuando vinieron los años del hambre, dice la Biblia que Jacob y sus hijos fueron, y les estoy resumiendo, fueron a Egipto. Primero mandó a uno, usted sabe lo que hizo José. José le escondió la copa a Benjamín, se quedó Benjamín, mándame al otro. Pero cuando llegó el momento de instalarse, lo único que se preocuparon fue por la tierrita y por la comida. Este pueblo, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, solo se interesaron por la comida, por la tierra, dónde vamos a apacentar las ovejas y el ganado, y no mostraron interés por satisfacer la necesidad espiritual que tenía una nación. Ustedes han recibido entrenamiento por años ya, y sabemos que o tenemos evangelio o vivimos desastre, no hay otra. Y que la nación de Israel, cada vez que perdió el enfoque que Dios les estaba dando, vivieron desastre. José gobernaba, llegaron los hermanos, llegó el pueblo, llegaron los príncipes, llegaron los pastores. Faraón le dio la tierra de Goshen, se instalaron en la tierra de Goshen. Más nada. Vamos a procurar por tener mucho ganado, vamos a procurarnos por comer, pero no hubo la verdadera razón de por la cual Dios los había llevado a la tierra de Egipto. Dios, por su gran amor, por su misericordia, los liberta de una esclavitud, los libera del faraón, los lleva por el desierto. Dios les abre el mar, cruzan el mar. Señores, los ejércitos de Faraón, según lo que dice la Biblia, y carros y caballos fueron ahogados, se hundieron en las aguas. Dice la Biblia que el propio Moisés, en una de sus oraciones de intercesión a Dios, le habló a Dios mencionándole el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Moisés le pide a Dios: no mates a este pueblo en el desierto. ¿Qué van a decir en Egipto? Ahora, ¿por qué Dios había tomado esa decisión? Era un pueblo que murmuraba, era un pueblo duro de servir, era un pueblo que se quejaba, era un pueblo que no había entendido cuál era la verdadera razón por la cual se había producido el éxodo. El pueblo solamente se interesaba
en la comida y en la bebida. El pueblo dijo, oye, por lo menos en Egipto tenemos un cementerio. Por lo menos allá comíamos las 3 papas diarias. ¿Aló? Esa era la única preocupación. Que comer, donde enterrar a sus muertos, un techito para dormir. No le importaba lo espiritual. No le importaba el mandato divino de Génesis. El mandato divino de Génesis era multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla. A ellos no les importaba eso. No les importaba que Egipto y que las demás naciones estuvieran llenas de dioses, estuvieran llenas de idolatría. Lo demás no importaba. ¿Cuál es el problema? Pensaban. Nos están metiendo otros dioses, no importa. Nos metieron el dios fuego, no importa. Nos metieron el dios agua, no importa. Nos metieron el dios luna, no importa. Todavía cantamos el cumpleaños. Y que esta luna plateada brille su luz para ti. Y hacemos nuestra tortica redonda como la luna y apagamos la luz y le ponemos las velas. Y eso lo heredamos. Y yo no te estoy diciendo eso para que tú no cantes el cumpleaños, para que no te pique la torta, para que no lo celebres. Lo que te estoy queriendo decir es hasta dónde llegó esa cultura idólatra. Lo que te quiero enseñar. Hasta dónde pudo haber llegado esa influencia. Producto de tener la luna como un dios, el sol como un dios, el agua como un dios, el fuego como un dios. A nosotros no es la luna plateada la que nos alumbra. A nosotros es el Cristo de la gloria el que nos alumbra. Nunca se le olvide a usted eso. Entonces lo importante para ellos era tener el desayuno, el almuerzo y la cena, las 3 comidas. Señores, así pensaban. Y ese concepto en sus mentes y en sus corazones lo llevaron cuando salieron de Egipto. Dios en su gran amor, Dios en su misericordia terminó escuchando a Moisés y no destruyendo a un pueblo que se quejaba continuamente que no tenían pan para comer. Dice la Biblia que les dio maná, que les dio un pan que caía del cielo. Además de esto también se quejaban porque no tenían agua. Entonces Dios habló a Moisés y Moisés con su vara golpeaba la peña y brotaba agua. Me imagino el pueblo judío. Oye, no, pan con pan es comida de loco. Nosotros necesitamos agua. Toma agüita, pues. Aquí tienes agüita. Aquí tienes sombra en el día para que no te pegue el sol. Aquí tienes columna de fuego en la noche para que te calientes. Siempre Dios procurando. ¿Pero por qué razón? Por la razón de mantenerlos para traer un linaje. De preservar a un pueblo para que el pueblo conquistara las naciones para el evangelio. Ese era el propósito de Dios. Y así los tuvo 40 años en el desierto. Óigame, para arriba y para abajo. Cuando usted estudia la geografía bíblica, usted se da cuenta que desde Egipto hasta Israel, hasta la tierra de Canaán, en 4 días se llegaba. Así hicieron los 12 espías. Fueron y vinieron, pero este pueblo estuvo 40 años caminando en el desierto, dando vueltas en el desierto, para Dios sacar una mentalidad de esclavitud, una mentalidad de esclavos, de colonizados, para que pudieran reinar, para que pudieran gobernar. Lamentablemente lo hicieron. Lamentablemente lo único que les preocupaba era la comida y la bebida. Este pueblo, mis amados hermanos que hoy me escuchan, me ven, los que están presentes en las instalaciones de la iglesia, este pueblo se acostumbró a que Dios tenía que darles pan todos los días para no tener hambre, que tenía que darles. Pero lo más increíble es que llegaron a pensar que era Moisés el que les daba el pan. Y eso lo traspasaron y eso lo transmitieron de generación en generación. Así se acostumbraron las demás generaciones.
Así vivieron generación tras generación hasta los tiempos de Jesús. Moisés era el que nos mandaba maná. Nosotros tenemos pancito todos los días. Esa era la señal. Nosotros tenemos agüita de la peña de Oré que está brotando. A su nombre gloria. Nosotros no necesitamos más nada. Barriga llena, corazón contento. Con esa mentalidad crecieron. Con esa mentalidad le dieron más importancia y más valor a la comida y a la bebida que a la verdadera necesidad espiritual. Su prepotencia los llegó a llevar a los límites, repito, de pensar que esto era una obligación. Y por supuesto, se acostumbraron a buscar y a ver la mano de Dios y no el rostro de Dios. Para ellos más importante era qué tenía Dios en las manos, no qué tenía Dios en el rostro. Señores, nunca entendieron que todo lo que estaba sucediendo en el desierto era la figura y la sombra de lo que había de venir. Nunca entendieron que sus verdaderas necesidades estaban en saciar lo espiritual. Que la verdadera necesidad del hombre está en resolver el problema fundamental y no en la comida y en la bebida. Hoy, en este tiempo, lamentablemente el mundo ha copiado esa forma de pensar. Los seres humanos copiaron esa manera de ser, donde muchos, óigame, seres humanos le dan más valor a la comida y a la bebida que a las verdaderas necesidades espirituales. Cuando no están vendiendo su primogenitura por un plato de comida, hoy vemos hombres comprando y vendiendo conciencias. Vemos seres humanos que son capaces de negociar la fe, sus ideas, sus pensamientos, sus principios, su ética, por una comida o por una bebida. Miles de organizaciones religiosas en el mundo, indiferentemente de las denominaciones y de las creencias que sean, no me interesa, no es el tema. Les dan a sus membresías y a sus seguidores para que coman y para que beban. No importa si se mantienen perdidos. No importa si están perdidos. Lo importante es que coman y beban. Nunca resolver el problema de la condición espiritual. Para estas organizaciones, fundaciones, asociaciones, lo importante es saciar a la gente del hambre que sienten. Y yo quiero dejar claro que no estoy diciendo esto porque yo esté en contra de ayudar a las personas con necesidades de alimento. Estoy diciendo esto porque no es lo más importante que la gente necesita. Necesitamos entender que cuando hacemos jornadas de alimentación, que cuando se hacen jornadas de apoyo, que cuando se da una cesta, una bolsa, que cuando se da alimento, esto debe ir acompañado del mensaje del problema espiritual. Debe ir acompañado de evangelio. El pastor Ryu nos dice a los pastores de Sudamérica, cuando vamos cada año a Corea del Sur y recibimos entrenamiento de la Alianza Misionera Mundial para la Evangelización, nos dice: pastores, aprendan y entiendan algo. Obra social sin evangelio es política. La obra social debe ir acompañada del mensaje de la salvación. Debe ir acompañado del mensaje del problema del hombre, de lo que sucedió en Génesis capítulo 3, de cómo el hombre desobedeció a lo que Dios había establecido, de cómo el hombre se separó de Dios, de cómo se produjo la muerte espiritual, cómo se produjo la separación del hombre con Dios, cómo el pecado entró en el hombre, cómo el hombre quedó condenado. Jesús, en Juan capítulo 6, que lo acabamos de leer, Jesús se presenta ante Israel. Jesús ya ha iniciado su ministerio terrenal y Jesús observa cómo la multitud comienza a seguirle. Es lo que dice Juan capítulo 6 en los primeros versículos. Eran tiempos de Pascua.
Era el tiempo de recordar una de las fiestas conmemorativas más importantes de la nación hebrea. Recordar que Dios los había sacado de Egipto. Recordar que Dios los había liberado de la esclavitud de Faraón. La salida de un pueblo de 400 años de esclavitud. Cuando usted lee Juan capítulo 6 del verso 1 al 5, dice que la multitud le seguía. Jesús, óigame, estaba consciente de cuál era la razón por lo que la multitud le seguía. Yo le voy a probar eso en el desarrollo del mensaje. ¿Quiénes eran esta multitud que le seguía? Estos eran los herederos de las generaciones de aquellos que habían salido de Egipto y que se habían acostumbrado a que Dios les diera pan del cielo. Eran los hijos de 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 esta generación que salió de Egipto. Jesús hace el milagro de la multiplicación. Jesús los alimenta a todos. Y de paso, después que los alimenta a todos, entonces sobran 12 cestas. Y cuando sobran 12 cestas de pan, bueno, escucharon decir a Jesús algo que le voló las topones. Por favor, acompáñenme, ahí está el verso 12 en pantalla. Por favor, la gente de multimedia. Juan capítulo 6, verso 12. ¿Qué dice? Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Aló? ¿Están leyendo? Bueno, yo me imagino a los judíos cuando escucharon a Jesús diciendo: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Me imagino a los judíos: oye, nos encanta esta versión, ¿vale? Esta versión de Moisés me gusta más. No es que ellos pensaban que Moisés les había dado el maná, pero en el desierto, cuando Moisés oró a Dios y Dios mandó maná, Moisés les dijo: no lo guarden, Dios les dará maná cada día, no guarden nada, el que lo guarde se pudre, el que lo guarde se llena de moho, el que guarde maná se empicha. Pero usted se acuerda del mensaje de la incredulidad, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de los incrédulos? Que algunas cosas las creen y otras no. Entonces ellos creyeron que llegaba maná del cielo, pero no creyeron que se pudría, y algunos guardaron. Y al otro día, piche, lleno de moho. Pero ahora hay un Jesús que se está presentando, que está diciendo: recojan para que no se pierda nada. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces, con este sí podemos guardar. No entendían que Jesús estaba hablando esto por causa del muchacho que había dado los 5 panes y los 2 peces, que esa era la cosecha de él. Señores, esta versión de Dios pareciera que estaba mucho mejor que la de nuestros padres en el desierto. Ahora podemos guardar. Ahora podemos recoger de lo que sobra para que no se pierda. ¿Y qué era lo que Dios les quería enseñar a ellos en el desierto? Que Dios los sustentaba todos los días. Que Dios les podía proveer todos los días. Que Dios era el sustento de ellos. Esa era la verdadera razón. Pero no debería ser la razón por lo que lo buscaban. Jesús les está haciendo el milagro de la multiplicación. Y yo me quisiera imaginar, ya usted conoce mi manera de predicar, yo me quisiera imaginar a una persona en el desierto guardando un saco de pan que no se pudriera. Bueno, yo me imagino en la noche los que se quedaron sin pan, los que no guardaron, metiéndose en la cueva, en el campamento, en la choza, en la tribu. Benjamín diciéndole a Nestalí: mira, tenemos que atacar a fulanito. ¿Por qué? Se guardó como 5 sacos de pan. Me imagino esa peleadera en la noche. Dios dijo: aquí nadie me guarda, al otro día les vuelvo a dar. Van a aprender a depender de mí en el desierto. Van a aprender a que yo soy su sustento. Que donde no estén las condiciones dadas para que ustedes se alimenten, vamos a tener que aprender que Dios es la fuente de todo lo que nosotros recibimos. Que Dios es la fuente de nuestros ingresos. No están las condiciones en el desierto, bueno, yo les voy a mandar todos los días para que coman. Señores, no entendieron
Dice la Biblia en el verso número 5 que Jesús se les pierde. Después que Jesús hace el milagro de la multiplicación, dice el verso 15 que quisieron tomarlo, quisieron aprenderlo y hacerlo rey. Jesús se les tuvo que perder. Vea la mentalidad del pueblo. Ah, si este nos da pan y este nos sacia la sed, este es el que tiene que gobernar. No les importa la condición de quienes gobiernen. No les importa cómo estén espiritualmente los gobernantes. No les importa cómo estén espiritualmente los que liderizan. Si tú no multiplicaste y tú nos diste pan, vamos a agarrarte para que tú seas rey. Jesús se les tuvo que esconder. Jesús se les tuvo que desaparecer donde estaban. Y dice la Biblia que en la noche, ahí en Juan capítulo número 6, que en la noche los discípulos zarpan en la barca y comienzan a navegar hacia Capernaum. Cuando habían salido 25 estadios mar adentro, que se habían ido navegando, Jesús se les aparece en la barca, caminando en el agua. Dice la Biblia que sintieron miedo. Jesús les dijo: no teman, yo soy. Al otro día, la Biblia dice que al otro día, la gente que se había quedado del otro lado se levantaron y fueron a buscar desayuno. ¿Aló? Porque si este multiplicó los panes y los peces anoche, en la mañana multiplica las tortillas y los huevos fritos. Dice que se pararon al otro día, pero no lo vieron. Dice la Biblia que vieron una sola barca y que vieron a los discípulos cuando se montaron en esa barca y que la barca se había ido, pero a él no lo vieron. Quiere decir, en la barca no se montó, debe estar por aquí, aquí nos vamos a quedar. Si anoche cenamos, hoy desayunamos. ¿Aló? No vieron que Jesús se montó en ella. Claro, Jesús no se había montado en la barca, Jesús se le fue por otro lado. Jesús se había ido caminando y les llegó a la barca. Bueno, esto hay que leerlo, señores, porque yo les vengo contando una historia, pero para lo que les voy a ministrar, esto tenemos que leerlo. En el verso 22, acompáñenme, por favor, multimedia. En el verso 22 del capítulo 6 del Evangelio de Jesús, en la versión de Juan, dice: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Verso 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde se había comido el pan después de haber dado las gracias al Señor, es decir, el milagro de la multiplicación. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Aló? Observe bien el pasaje. Dice que la gente que estaba del otro lado ¿de qué? Del otro lado de Capernaum, porque ya Jesús y los discípulos estaban del lado de Capernaum. Pero la gente que estaba del otro lado vio que había una sola barca. No vio a Jesús montarse en la barca. No vio que Jesús se fuera con los discípulos. No había otra barca, había una. Metro no estaba funcionando. ¿Aló? No había taxi. ¿Cómo se fue este tipo de aquí? Oye, Jesús tiene que estar aquí. Los discípulos se fueron solos. Nosotros nos dimos cuenta que Jesús no entró en ella. Tampoco hay más barcas como para que él se fuera en una barca aparte. Bueno, ¿dónde está? Eso es lo que la Biblia está diciendo. Verso 23. De paso, otros llegaron de Tiberias. Otros llegaron de Tiberias al lugar donde comieron el pan después de haber dado gracias. O sea, el milagro ahí mismo se corrió. Yo me imagino a la gente que comió pan, que comió peces, que vio que quedaron para 12 cestas. Me imagino las cadenas de WhatsApp. Vénganse para acá. Con este tipo tenemos desayuno, almuerzo y cena. Corran. Comenzaron a llegar barcas de Tiberias al lugar del milagro. Habían llegado otros para desayunarse también. Se había corrido la voz. Quizás muchos en la noche zarparon
El caso es que cuando llegaron, Jesús no estaba. El 24 dice que buscaron y buscaron por todos lados y no lo hallaron. No supieron cómo se fue, pero decidieron salir de ese lugar. Y dice el verso 24 que se montaron en sus barcas y se fueron. Cuando llegaron a Capernaum, mire lo que dice el verso 25, director, verso 25. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ay, tan bonitos, estaban buscando al Señor. Ay, tenían una necesidad de que Él orara por ellos terrible. Mentira. Pero quiero que entiendas esto. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No es cuando llegaste dinos en qué tiempo. No, la pregunta es: ¿qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste acá? O sea, ¿cómo hiciste? Nosotros vimos que allá había una sola barca, vimos que se montaron los discípulos. A ti no te vimos y ahora llegamos acá y tú estás acá. ¿Cuándo llegaste acá? O sea, ¿cómo hiciste para llegar aquí? 26. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo hiciste? ¿En qué barca te viniste? Porque cuando los discípulos tuyos se montaron en la barca, gente se dio cuenta que tú no te montaste ahí. ¿Cómo hiciste? Y Jesús le dice: ay, ustedes no me están buscando por las señales. O sea, ustedes no están buscándome porque vieron en mí algo divino. Ustedes no me están buscando porque vieron en mí algo sobrenatural, algo celestial. Ustedes me están buscando porque comieron y se saciaron. Y se pararon en la mañana y dijeron: bueno, si anoche nos hizo cena, hoy nos tiene desayuno. Ahora, ¿ustedes piensan que entre la multitud no había gente que conocía a los discípulos? Esto no está en la Biblia. Esto es lo que gramaticalmente se entiende como las cosas tácitas, sobreentendidas. ¿Ustedes piensan que entre la multitud no había amigos de los discípulos? No había familiares de los discípulos. No había conocidos de los discípulos. Los que llegaron de Tiberia con otras barcas y tenían barcas eran porque eran pescadores. Estos pescadores no conocían a Pedro. ¿Será que entre la multitud no había nadie que nunca le había comprado un pescadito a Pedro cuando Pedro pescaba? ¿Ustedes piensan que los discípulos no conocían a nadie de la multitud o que la multitud no conocía a nadie de los discípulos? Seguramente sí. Y yo me imagino que cuando la gente le estaba diciendo a Jesús: ¿cuándo llegaste acá? La multitud le decía a los discípulos: ¿cómo llegó? Y los discípulos le decían: caminando por el mar. Y la gente: ¿qué? Nosotros nos montamos en la barca en la madrugada, 25 estadios mar adentro, y de repente vimos que venía caminando, nos asustamos y él dijo: no teman, yo soy. ¿Qué? ¿Vino caminando? Sí, no. O sea, yo me imagino a la multitud, le voló los tapones. ¿Qué? ¿Estaba caminando? Sí, estaba caminando. ¿Encima del mar? Sí, encima del mar. Y me imagino que sacaron sus conclusiones. Wow, Moisés nos mandaba maná, pero al otro día se podría. Este dice que guardemos para que nada se pierda. Wow, Moisés abrió el mar, este camina sobre él. No, me quedo con este. ¿Aló? En vez de abrir el mar y caminar, camina sobre el mar. Wow. No, este sí es verdad que nos va a resolver. Este nos va a resolver todo. Esta versión 2.0 me gusta más. Señores, el verso 26 los reventó. Ustedes no me buscan por lo que yo soy. Yo quiero que la iglesia se cuide de eso. Yo quiero que nosotros los cristianos nos cuidemos de eso. Que nosotros no heredemos lo que ellos heredaron. Que nosotros no busquemos al Señor por los motivos incorrectos, sino que nosotros realmente busquemos de Jesús por el motivo correcto. Que nosotros no lo busquemos porque necesitamos saciarnos
de una comida y de una bebida, sino que nosotros nos acerquemos a Él de la manera correcta, porque entendemos que Él es el pan que descendió del cielo, que Él es el verdadero, que Él es el que Dios mandó para saciarnos. Jesús les dijo: ustedes no me están buscando porque ven algo divino en mí. Ustedes no me buscan porque yo puedo cubrir sus necesidades espirituales o porque yo les puedo resolver el problema espiritual. Ustedes no me buscan porque yo soy la respuesta de Dios al problema fundamental, ni porque yo soy el Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey que les abrió el camino para reconciliarlos con el Padre. Ustedes no me están buscando porque yo soy el que les perdono los pecados. Ustedes no me están buscando porque yo les doy vida eterna. Ustedes me están buscando es porque comieron y se saciaron. Y les dice en el verso 27, voy terminando, le dice: trabajad por la comida. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Como les dice, les dará la comida. Bueno, ellos seguían con su mentalidad de hambrientos, de tragones. El Hijo les dará. Entonces le dijeron: ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Multimedia 29. Respondiendo Jesús les dijo: bueno, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces: ¿qué señales pues haces tú? Yo me lo imagino, ¿no? Oye, no desayunamos, nos montamos en la barca, le dimos para Capernaum, ahora no los conseguimos, el tipo nos está reclamando, vamos a tirarle una punta. ¿Qué señales haces tú? Yo me imagino el líder de la multitud, ¿no? Vio la hora, ya eran cerca del mediodía, y dijo: ¿qué señales haces tú? Pelamos el desayuno, pero el almuerzo no, exacto. El desayuno no nos pelamos, pero por lo menos vamos a almorzar. Y le dice: ¿qué señales haces tú? Para que veamos y creamos. ¿Qué obra haces? Y le dicen en el 31: partidas de sinvergüenza. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Porque eso era lo que estaban pensando. Estaban pensando que si Jesús se había aparecido, era una versión mejorada de Moisés. Aquel abría el mar, este caminaba. Aquel mandaba maná y se podría al otro día, este manda a guardar y a recoger. Esa era la mentalidad. Porque cuando tú tienes la mentalidad de que Jesús llegó a tu vida es para resolver un problema terrenal, un problema de comida, un problema de bebida, estamos mal. Tenemos que pensar que el Hijo de Dios fue enviado al mundo para que el mundo no fuera condenado de pecado, para que el mundo no se perdiera. Esa es la razón. ¿Qué obra haces? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice: de cierto te digo, el 32, ve en pantalla, no os dio Moisés el pan del cielo. Sáquense eso de la cabeza. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les dará el verdadero pan. Sáquese de la cabeza que lo que usted tiene no lo tiene por hombre, no lo tiene por gobernante, no lo tiene por esfuerzo. Es nuestro Padre que está en los cielos quien nos manda el sustento todos los días. No es Moisés, le dijo Jesús. Fue papá quien les dio eso. Moisés fue un medio. La fuente es Dios. No fue papá, pero mi papá que está en los cielos les va a dar el verdadero pan del cielo. Y les dice en el 33: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Bueno, estos locos, perdónenme si hay aquí algún hijo de esos locos. Estos tipos eran tan terribles, esta multitud, que todavía él les dice eso. Él dice: entonces danos siempre este pan. O sea, todavía tenían los ojos
en la tierra. Todavía tenía la mirada puesta en la barriga. Tú vas a dar un pan de vida. Bueno, entonces danos siempre este pan. Partidas de sinvergüenza. O sea, todavía el Señor les está diciendo, ustedes están buscando una comida que perece, pero la comida que yo les estoy ofreciendo es para vida eterna. Todavía les está diciendo, el Hijo del Hombre les va a dar un alimento que les va a dar vida. Y ellos respondieron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Entonces Jesús le dijo, crean en mí, crean en este pan que fue el que el papá mandó. Entonces todavía le dice, crean en mí. Y como los tipos lo que están es pendiente de la barriga y a su nombre, le dicen, danos señal. Danos señal. Porque ¿qué obra haces tú? Mira que nuestros padres comieron el maná en el desierto. Jesús le dijo, no lo comieron porque Moisés se los dio. Comieron porque Dios se los dio. Era una figura, era un tipo. Así como Dios les dio maná en el desierto cuando no pudieron sustentarse, cuando no pudieron alimentarse, así en un tiempo Dios enviará el verdadero maná, el verdadero pan, para que ustedes tengan vida. Era un tipo lo que estaba sucediendo en el desierto. Mi Padre les dará el verdadero pan. Entonces fíjense cómo ellos pensaban de Moisés. Dense ustedes mismos cuenta que todavía el Señor les dice en el verso 23, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Y ellos le dicen, entonces danos siempre de ese pan. Oye, Jesús los reventó. Ellos estaban pensando que era un tipo de acemita nueva, debe ser un tipo de canilla, debe ser una canilla ligada con campesino. Jesús, que sabía que la Pascua estaba cerca, Jesús representa los tres elementos de la Pascua. Jesús es el Cordero, Jesús es el pan de vida, la sangre de Jesús es la que nos limpia de pecado. No entendieron. Pensaban que Jesús se estaba refiriendo a un tipo de pan nuevo, a un tipo de pan diferente. Una mezcla de pan con guayaba, con azucarado y camaleón. Entonces danos siempre de este pan, de este que tú nos estás hablando, danos de ese. Todos los días, Señor, nos das un pedacito. Mira, ellos estaban tan metidos, tenían tan metidos en la cabeza que era Moisés, que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús les está diciendo a los discípulos, métanse en la cabeza que no es Moisés. El Padre nuestro que está en el cielo es el que nos da el pan de cada día, no Moisés. Entonces yo tengo un pan que es el verdadero que descendió del cielo, pero estaba hablando de él. Y ellos no entendían. Ellos decían, entonces queremos de este pan que tú tienes. Dánoslo hoy. Danos este pan. Jesús les dice, verso 35, acompáñeme. Ahí está en pantalla, verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. No es un pan, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús se les revela como el pan de vida. Jesús les dice, no es un pan literal, no es un pan de harina, no es una canilla, no es un campesino, no es una semita. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, como yo soy el pan de vida, el que viene a mí, yo le resuelvo el problema espiritual. Si vienen a mí, nunca tendrán hambre, más nunca sentirán necesidad. Si vienen a mí, están completos. Si vienen a mí, serán saciados. Si vienen a mí, que soy el pan de vida, entenderán que más importante que lo terrenal es lo espiritual,
y yo descendí del cielo para resolver el problema espiritual. Una vez que el problema espiritual esté resuelto, ustedes no sentirán más hambre. Porque la gente busca las cosas materiales para saciar las espirituales. Unos la buscan con comida, otros con bebida, otros con droga, otros con vicio. Porque creen que lo espiritual se llena con lo terrenal. Pero lo espiritual solo lo llena el pan de vida que descendió del cielo. No van a tener más hambre, ustedes no van a experimentar más esa necesidad. De paso, pasan a ser hijos de Dios. Dios va a tener cuidado de ustedes. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo los llenaré. Si vienen a mí, estableceremos una relación donde yo los voy a reconciliar con el Padre. Mi Padre que está en los cielos se va a ocupar de ustedes. No fue Moisés el que mandó maná en el desierto, era papá que se ocupaba de ustedes. Entonces no van a tener necesidad de estarme buscando en barcas, ni montándose de un río para otro, de un lago para otro, de un océano para otro. Donde quiera que estén, mi papá se va a ocupar de ustedes. No van a experimentarse jamás. Yo soy el pan que descendió del cielo. De paso, tampoco van a tener sed si creen en mí. Les dio ese regalo. Le dijo, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree jamás tendrá sed. ¿Por qué? Porque viene un espíritu a morar dentro de ustedes. Viene a su interior un espíritu y ustedes van a sentir que son ríos de agua viva. Ustedes van a saciar eso que sienten por dentro. Ustedes van a saciar esa sed. ¡Aló! Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. El problema no es que comemos y que bebemos. El problema es espiritual. Yo quiero cerrar con esto. Yo quiero cerrar con esto que para mí es una bendición muy grande. Nosotros tenemos la bendición de que Dios nos haya escogido en el vientre de nuestra madre. Que nos haya escogido antes de la fundación del mundo. Óigame, mis amados hermanos, Iglesia Camino al Cielo, el pan que descendió del cielo nos escogió para que nosotros le llevásemos el mensaje a otros, para que otros también coman de ese pan y nunca tengan hambre, para que otros crean y no tengan sed jamás. Verso número 36. Mire lo que dice ahí en pantalla, el verso 36 del capítulo 6. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me viere, no pierda yo nada. ¿Aló? Todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál? Que todo aquel que ve al Hijo del Hombre y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucite en el día postrero. Pregunto, ¿hizo Jesús el milagro? Después que les dijo todo esto, ¿hizo Jesús el milagro? ¿Les multiplicó el pan otra vez? No. ¿Les multiplicó los peces? No. No, porque ese no es el mensaje. Ellos llegaron a buscarlo. Mira, danos señales para que creamos. Mentira. Danos señales para engordarnos, para tragar canilla y pepito con pescado. Jesús le dijo, no, ustedes me están buscando es porque ustedes comieron ayer y se saciaron. Pero yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes creen en mí, no van a tener sed. Ustedes vienen a mí, no van a tener hambre. ¿Se imaginan que después que Jesús diga esto, les diga, ¿entendieron? Sí, bueno, ahora hagan una cola, voy a multiplicar los panes. Tira para el suelo el mensaje. ¿Aló?
Me imagino la gente llorada, quebrantada. ¡Oh, Jesús! Y diciendo a los hijos, vayan a la cola rapidito que van a dar pan. No. Camino al cielo no da pan. Camino al cielo no da pan, sépanlo. Y no es que no podemos dar una cesta de amor. No es que nosotros no podemos hacer una jornada de apoyo, de alimento, no. Pero si eso no lleva el mensaje espiritual, no hicimos nada. Hicimos política. Amén. Entonces, mis amados, cuidémonos todos nosotros de no heredar esto. Veamos siempre en nuestro corazón cuáles son los motivos que tenemos para acercarnos a Jesús. Ya le conocimos. Usted no tiene que experimentar más hambre. Ya usted le conoció. Por eso él decía, busca lo de arriba, lo de abajo es añadido. Usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Él sabe, Él sabe. Él sabe de qué cosa tú tienes necesidad. Quédate tranquilo, ten paz. Cuando tú vengas a la iglesia, cuando tú vengas a acercarte a Jesús, ven con los motivos correctos en tu corazón. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde puestos de pie, Pastora Carolina. Les bendigo a todos los que nos estuvieron sintonizando a esta hora. A través de Radio Tiempo, a través de nuestro canal. Señor, yo te doy gracias. Yo voy a hacer esta oración a los que nos están escuchando por radio. El Espíritu me inquieta para hacerlo. Yo no sé cuántos de ustedes estarán pasando necesidad. Yo no sé la gente que nos sintoniza a esta hora. A lo mejor este es ya domingo cerca de las 12 del mediodía y todavía no se han alimentado. No lo sé. Pero sí quiero decirles que si Dios permitió que usted escuchara este mensaje, no es para saciar un hambre temporal, una sed temporal. Dios les está dando esta palabra es para que usted entienda que hay un problema espiritual que usted necesita resolver. Que los seres humanos nacimos separados de Dios, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de su gloria. Que yo creo que usted entienda que no fue su culpa, no fue su responsabilidad lo que Adán hizo en el huerto, pero usted la heredó. Pero sí es su responsabilidad si usted decide hoy creer o no creer. Eso sí lo hace responsable. Y que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese Jesús es el que yo te estoy hablando el día de hoy. Ese es el Jesús que multiplicó panes, que multiplicó peces, que alimentó a multitudes, pero que les dijo que buscaran la verdadera comida y la verdadera bebida. Yo te digo hoy que tú puedes abrir tu corazón y tú puedes reconocer la condición espiritual que tú tienes. Pero así como tú puedes reconocer la condición espiritual en la que estás, tú también puedes reconocer que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por los pecados, para morir y resolver el problema espiritual. Que Cristo es la simiente de la mujer, que Cristo es el pacto de Génesis 3:15, donde heriría la cabeza, le quitaría la autoridad a la serpiente para que Él ya no tuviera potestad sobre nosotros. Por eso Jesús cuando resucitó dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Hoy quien tiene la potestad sobre la muerte y sobre la vida es Jesús, y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Romanos capítulo 10 verso 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, tú eres salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. El día de hoy yo te invito a que tú abras tu corazón y a que tú confieses con tu boca que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Señor y que Jesucristo es tu Salvador. Que tú puedas hacer esa oración y que tú puedas pedir perdón a Dios reconociendo tus debilidades, tus fallas, y que es la obra del Espíritu la que te va a ir redarguyendo, corrigiendo, instruyendo. Si hay alguno aquí que nos visita también en esta mañana, bendigo sus vidas. Y quiero que sepa que si usted logra acercarse al Señor y creer en Él de corazón, Dios va a saciar esa hambre espiritual que usted siente.
Pero una vez que Dios sacie esa hambre espiritual, usted más nunca tendrá hambre, más nunca tendrá sed. Y lo que su estómago necesite, Dios se encargará de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios les me los bendiga, Dios me los guarde. Gloria a Dios. Los diáconos, por favor, vamos a pasar rapidito. Tenemos unos invitados especiales en el día de hoy. Le pido, por favor, 5 minutos de su tiempo para escucharlos. Vamos a tomar las ofrendas y los diezmos. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, te damos gracias, Señor. Gracias por bendecir y multiplicar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Los damos con gozo y con alegría, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador. Señor, te damos por agradecimiento, no por intimidación, ni porque nos manipulan, sino porque se nos ha revelado, Señor, que tú eres nuestra fuente y que todo lo que tenemos es gracias a ti, y por eso, Señor, damos de lo que de gracia recibimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Pueden pasar los diáconos, tomen asiento 5 minutos más. Voy a pedirle al hermano, ¿cómo es su nombre, hermano? Yacniel. El hermano Yacniel es un integrante del grupo de los Gedeones, conjuntamente con nuestro hermano que está acá con nosotros, que es de nuestra congregación, nuestro hermano Gilberto Martínez. Ustedes saben que ellos ellos evangelizan, hermano. Esa es su prioridad en sus corazones, en sus vidas. Y ellos también han tenido testimonio, porque ellos no solamente van a hospitales, a escuelas, a la policía, ellos también van a la cárcel y ahí llevan el Nuevo Testamento para que todo aquel que crea en Jesús se salve. Amén.